El vídeo de hoy va dirigido a todos aquellos que practican buceo en el ámbito recreativo o que tienen la intención de hacerlo pronto. Hablaremos de todo el equipamiento mínimo necesario para la práctica del buceo. Recomiendo que incluso los que tenéis bastante experiencia os quedéis hasta el final del vídeo porque estoy seguro de que al menos mencionaré un elemento que no estáis incluyendo hasta el momento y que es obligatorio. Antes de entrar en materia me presento. Soy Sebastián, buzo comercial y buceador recreativo y os doy la bienvenida a este canal donde, hiperbáricamente hablando, trataremos en profundidad todas aquellas cuestiones que nos interesan a los buzos. El vídeo va a estar dividido en dos partes. Por un lado, todos los elementos obligatorios para la práctica del buceo, no según mi criterio, sino según el Boletín Oficial del Estado. Y por otro lado, voy a incluir todos aquellos elementos que, sin estar en el BOE, a mí me parecen estrictamente necesarios para la práctica del buceo. Así que, empecemos. Dispositivo de compensación de flotabilidad. Los buceadores normalmente lo llaman jacket, pero es cierto que es más correcto hablar de compensador de flotabilidad porque no todos tienen la misma forma. Cuando hablamos de jacket, normalmente nos referimos más bien a algo como esto, que vendría a ser con lo que solemos empezar a bucear. Sin embargo, en mi caso mismamente, yo ya no utilizo un modelo como estos. Os los enseño ahora. Como podéis apreciar a primera vista, el mío tiene algunas diferencias con los mostrados en las imágenes. No es incorrecto llamarlo jacket, pero sí que es cierto que se suelen conocer como alas. Y son los que se suelen usar más en buceo técnico, por ejemplo. También hay otros compensadores, como los que se utilizan para el buceo en side mount, que son bastante pequeñitos. No tengo ninguno, pero os dejo otras imágenes por aquí y más adelante intentaré retomar el buceo en side mount porque tengo el curso, me gustó mucho y a ver si cuando lo vuelva a retomar puedo grabar unas tomas, hacer algunas fotos y os las dejo por aquí también. Sobre todo para aquellos que no buceáis, explicar que el compensador de flotabilidad nos ayuda a mantener una flotabilidad neutra durante la inmersión independientemente de a la profundidad a la que nos encontremos y de ese modo cansarnos mucho menos, evitándonos aletear a cada rato para mantener la cota. Gafas o máscara facial de buceo. En cuanto a la máscara, creo que eso ya es su función, la de poder ver bajo el agua, pero quiero matizar una cosa. Esta es una máscara apta para el buceo. Como veis, cubre también la zona de la nariz. Estas, las gafas de piscina, no son aptas para el buceo. Pero, ¿por qué no lo son? Si a priori, aunque su morfología es algo diferente, también sirven para ver bajo el agua. Los que ya bucean, creo que ya conocen por qué estas no son aptas y estas sí. Pero aquellos que no cuentan con mucha experiencia, me gustaría ver si en los comentarios me pueden dejar la respuesta de por qué ellos creen que las de piscina no valen. Aletas. Diría que son una parte muy importante de nuestro equipo, porque nos permiten maniobrar y hacer una gran variedad de movimientos bajo el agua sin tener que mover las manos, los brazos. De hecho, podéis distinguir a un buceador experto o con mucha experiencia de uno novato, porque el experto no necesita para nada usar las manos para llevar a cabo ningún tipo de cambio de sentido, giro, incluso para moverse hacia atrás. Un buen buceador ya llega a dominar tanto el uso de las aletas que para nada necesita utilizar las manos. Aquí voy a juntar los siguientes dos elementos, que son el suministro de gas con 2 segundas etapas y el dispositivo de control de presión de suministro de gas. ¿Y por qué los junto? Porque estos dos nunca suelen ir por separado, sino que suelen ir integrados en uno, el regulador. Y ya que hablamos de regulador, vamos a coger el mío y os explico cuáles son sus partes. Para empezar, tenemos la primera etapa, que es la parte que va más en contacto con la grifería de la botella. Después tenemos dos etapas secundarias. La principal, que es por donde nosotros respiraremos, y la de emergencia, que normalmente llamaremos octopus, y que va de un color llamativo amarillo. Esta nos servirá o bien para dar suministro de gas a un compañero si se queda sin aire, o porque su equipo sufre una avería, o incluso para nosotros mismos, si nuestra segunda etapa principal se queda sin funcionar. Después tenemos un latiguillo de baja presión que irá conectado a la tráquea de nuestro jacket y finalmente tenemos un manómetro
que, como hemos visto antes, es nuestro dispositivo de control de presión de suministro de gas. Dispositivo de corte. Un cuchillo. No es para pelearnos con nuestro compañero de buceo si nos molesta mucho, ni tampoco para tener ninguna pelea con otro pescado, así que no hace falta que sea demasiado grande. Tampoco muy pequeño creo que no sirva para nada. De hecho, la única utilidad del cuchillo es por si nos enredamos en alguna red que hayan dejado tirada por allí o alguna línea de cabo, para poder cortar esa línea de cabo, esa red, y no tener ningún susto. Mejor tener el cuchillo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y ahora voy a juntar los 3 siguientes elementos que aparecen en nuestra lista, que son el dispositivo de control de profundidad, el dispositivo de control de tiempo y el dispositivo o tablas para la gestión de la descompresión. ¿Que por qué juntar esos 3 elementos? Básicamente porque a día de hoy se funden en uno. El ordenador. Desde el modelo más avanzado en el mercado hasta el más económico, como mínimo siempre nos va a ofrecer estos 3 datos: la profundidad a la que nos encontramos en cada momento durante la inmersión, el tiempo que transcurre desde que sumergimos la cabeza hasta que la emergemos, y el tiempo límite sin descompresión, es decir, el tiempo máximo que podemos permanecer a una profundidad determinada sin rebasar esos límites de no descompresión. Luego, dependiendo del modelo, si es más avanzado, pues también nos puede llegar a dar una gran variedad de datos adicionales, como la temperatura del agua, profundidad máxima alcanzada, también una media, en fin, pero como mínimo esos 3 datos. Entonces cabe preguntarnos, ¿por qué esos 3 elementos están por separados y no los junta? Pues porque hasta hace a lo mejor 30 años o 40, cuando los ordenadores de buceo no eran tan comunes, que a lo mejor había modelos muy específicos, muy caros y no al alcance de todo el mundo como a día de hoy, la gente gestionaba sus descompresiones con esos 3 elementos por separado. Utilizaban un reloj, utilizaban un profundímetro junto a su manómetro, y luego el tiempo límite sin descompresión lo sacaban a partir de hacer los cálculos con las tablas. Por eso en la lista nos aparece dispositivo o tablas para la descompresión, porque antes la gente calculaba, hacía los cálculos con tablas, aunque a día de hoy los ordenadores nos ofrecen un resultado más real, ya que van actualizando el algoritmo, el cálculo, segundo tras segundo durante la inmersión. Dispositivo acústico de superficie. Este es un elemento que hasta hace bien poco no he incluido en mi equipo, porque solamente lo había visto en algunos buceadores y no me parecía estrictamente necesario, pero al informarme me he dado cuenta de que sí que era obligatorio, entonces, por supuesto, lo he incluido dentro de mi equipo. Serán algo como esto, y no creo que tenga otra función que la de señalizar acústicamente nuestra posición en superficie en caso de emergencia. Dispositivo de balizamiento en superficie. Esto, una boya de descompresión con su carrete, para poder desplegarlo cuando todavía no hemos acabado la inmersión, cuando a lo mejor estamos en nuestra parada de seguridad, y para señalizar nuestra posición en superficie, de modo que si hay alguna embarcación cerca, que sepa dónde nos encontramos y por dónde no tiene que pasar. Por eso me parece que aquellos buceadores que no incluyen la boya en su equipo, pues bucean de una manera menos segura, porque si las embarcaciones que hay alrededor no conocen la posición en la que te encuentras, al fin y al cabo estás comprometiendo un poco tu seguridad. Por favor, llévate una boya de descompresión con vosotros, aprended a usarla, porque tampoco es nada del otro mundo. Hay gente que es un poco reacia a usarla porque no sabe cómo desplegarla, pero en cuanto lo practiquéis un par de veces, ya veréis que no tiene ninguna complicación. Ahora, habiendo mencionado ya todos aquellos elementos que aparecen en la lista, comienzo a nombrar todos aquellos elementos que, sin estar en la lista, para mí son estrictamente necesarios para la práctica del buceo, como por ejemplo la botella. De verdad no entiendo por qué no la incluyen dentro del equipo mínimo necesario, porque es súper necesaria para poder respirar bajo el agua, es obvio. Y bueno, digamos que las podemos distinguir o clasificar de diferentes maneras, pero bueno, yo las voy a distinguir un poco por el material. Pueden ser o bien de acero, como esta, o bien
de aluminio. En España, el 95% de las veces yo he buceado con botellas de acero, aunque también he probado las de aluminio y las dos van bien. Cada una tiene sus pros y sus contras, eso ya va en cuestión a gustos, pero las dos van muy bien. Y por favor, se llaman botellas, tanques o cilindros, jamás bombonas, y menos bombona de oxígeno, porque por lo general buceamos con aire. El traje también, traje de neopreno. Y aunque sí, en algunas partes del mundo es cierto que debido a sus aguas cálidas, la gente puede bucear en bañador. Pero, aunque por ejemplo en Mallorca, donde vivo yo y donde soy, en verano hay un mes donde el agua puede llegar a estar bastante caliente y que tal vez se podría bucear en bañador, yo siempre prefiero usar el traje porque aparte de protegerme térmicamente, también me aísla de si tengo alguna rozadura con algún coral que sea urticante, con alguna medusa, el traje me protege de ello. Pero después todo dependerá del tipo de aguas en las que buceas, porque si estás en aguas cálidas puedes bucear con un traje húmedo de 3 milímetros, incluso con un shorty que es de manga corta. Luego, si son un poco más frías, un traje semiseco. Y yo, por ejemplo, en invierno y en los trabajos de buceo profesional utilizo el traje seco, que miraré dejados por aquí el vídeo que tengo específico de traje seco para que le echéis un vistazo si os interesa. Las botas. Esto, al igual que lo del traje, es un poco al gusto del consumidor, porque es cierto que hay aletas que son para pie desnudo, que no precisan de bota, pero yo, todos los modelos que tengo, se utilizan con una bota de neopreno. Y luego, pues, dependiendo de la temperatura del agua, utilizaremos unas botas más finas. Si buceamos con traje seco, utilizaremos otro tipo de botas. Por último, y muy importante, aunque no está incluido dentro del listado aquel obligatorio, sí que está en otro apartado, el seguro de buceo. Es algo totalmente obligatorio porque incluso en el mejor de los casos, si tenemos un accidente leve, agradeceremos tener ese seguro de buceo porque cubrirá los gastos de las pruebas que nos tengan que hacer. Y ya no te digo si es un accidente grave. Los costes pueden llegar a ser muy altos si no tenemos un seguro de buceo. De verdad, ahí no escatiméis, porque además el seguro lo podéis contratar por un día, por un mes o por un año. En mi caso yo tengo uno anual, lo pago una vez al año, son un poco más de 30 euros y de verdad no me parece nada de dinero para la tranquilidad que te da. De verdad, ahí no escatiméis, por vuestra seguridad y por vuestra tranquilidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, espero que os haya sido muy instructivo, que os sirva para algo. Consultadlo todas las veces que lo necesitéis para que cuando os vayáis a bucear no os dejéis nada. También me podéis contactar por redes sociales, os dejo por aquí mi contacto en Instagram, me podéis hacer alguna consulta sobre este vídeo, cualquier otro o cualquier consulta de buceo que tengáis. Y dicho esto, nos vemos en la siguiente conversación hiperbárica.